La transmisión con descomposición de valor singular que tenemos en pantalla requiere una precodificación. Y para precodificar con esta matriz B corta es necesario conocer el canal, ya que B corta está en la descomposición de valor singular del canal, y el canal típicamente en una transmisión de derecha a izquierda se estima en el receptor, y por lo tanto para conocer B corta en el transmisor es necesario alguna forma de realimentación de información acerca del canal para ya sea comunicar los coeficientes B corta, para comunicar la matriz H y que el transmisor haga su propia descomposición de valor singular o alguna otra técnica, pero el punto es que necesita realimentación de coeficientes de canal. Entonces, lo que queremos preguntarnos ahora, y volviendo acá a nuestro modelo general de comunicación MIMO, la pregunta que nos queremos hacer es ¿qué es lo que pasa si es que en el transmisor no se conoce el canal? ¿Qué es lo que podría ser un precodificador compatible con eso? ¿Y cuál sería un decodificador MIMO en el receptor que es compatible con eso? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es copiar esta figura y la voy a llevar a una nueva página para comenzar a elaborar esta idea. Y la idea que queremos elaborar es el caso de transmisión MIMO con canal desconocido en el transmisor. Y voy a pegar entonces la figura tal cual la teníamos en esa otra página. Ahí está. Entonces lo que voy a plantear es si es que en el transmisor no hay conocimiento del precodificador o del canal, lo que tiene más sentido hacer es simplemente transmitir los símbolos sin precodificación. Es decir, el precodificador, estoy aquí tratando de acomodar un poquito las cosas, el precodificador no es otra cosa que un cortocircuito entre los símbolos en la entrada del precodificador y las antenas. En el fondo estamos hablando de un precodificador trivial. No se hace nada, simplemente los símbolos, típicamente QPSK, ¿no es cierto?, se alimentan directamente a uno a cada una de las antenas transmisoras, se sale al aire y la relación entrada-salida produce acá un vector Y que es igual a H por el símbolo transmitido, vale decir aquí X ahora es idéntico al símbolo S. Y después la pregunta es, ¿cómo se decodifican estos vectores Y en el decodificador? Para eso hay varios decodificadores.
hay varios decodificadores. MIMO, hay varios decodificadores MIMO para este caso. Y son los que vamos a estudiar a continuación.